Chicos, siéntense si quieren un cachito más abajo. Allá los youtubers. Las primeras son un repaso, así que dale, larguen los teléfonos y vengan para acá. Bueno. Larguen los teléfonos, porque me violento. Buen día. Bueno, vamos a empezar porque las primeras son un repaso y lo que me interesa es que hagamos los casos clínicos, ¿eh? Así que vamos a ver un poco de distintas anemias. Acuérdense, yo les di a los chicos, bueno, ustedes estaban en casa, me imagino, ¿no? Algo de carenciales y la parte de oncohemato, acuérdense los valores target para hablar de anemia en cada población, varones, mujeres y embarazadas. Hay un montón de clasificaciones, van a leer 1.000.000, no es importante que sepan cómo se clasifican, sino que conceptualmente tengan la idea de por qué podemos tener anemias, y acuérdense que existen causas por sangrados, por carencias, que obviamente que todo esto se mezcla, porque generalmente la anemia carencial por déficit de hierro es por sangrado, que tenemos anemia de los trastornos crónicos, y hoy vieron con la doctora Cortés las anemias hemolíticas. Que es muy importante interrogar bien a los pacientes, hacer un examen físico completo y tener un laboratorio según la sospecha clínica que tengamos. ¿Qué cosas preguntamos en el interrogatorio de un paciente que viene derivado por anemia? Están ahí, pero dale, empiezan a... micrófono. No sé si le cambió las pilas. A ver, fíjate. Hoy no, muy bien. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿La escuchan en casa? Sí, se escucha. Dale, buenísimo. ¿Qué le preguntás? Ok, en el interrogatorio preguntaría, bueno, por cuál es el motivo de consulta, qué síntomas está teniendo, si nota algún cambio en el cansancio, la actividad física que puede hacer, en la coloración de la piel, o es algo que le refiere a algún familiar probablemente. Con respecto a eso, me dividiría las aguas si es hombre o mujer, si está en edad fértil o no. Perfecto. Si tienen más o menos de 50 años, Muy como bien. para pensar en la mayor prevalencia de anemia ferropénica y cuáles son las causas de anemia ferropénica en cada uno de esos grupos poblacionales. Excelente. ¿Qué más? Sí, Muy hábitos bien. alimentarios, a ver si es vegetariana o vegetariano o vegano, lo que sea. Perfecto. Y ¿qué más te queda? Fármacos. Fármacos, muy bien. Muy bien eso. Bueno, una cosa que podemos preguntar, no sé si está, pero bueno, etnias, ¿no? El antecedente familiar, acuérdense que tenemos bastante inmigración de italianos, y preguntar si saben si tienen antecedentes familiares de anemia. Por eso, sí, pensando en alguna talasemia, totalmente. Muy bien. Y del examen físico, algo ya dijeron, valorar la suficiencia cardiopulmonar. ¿Qué otras cosas orientativas de algún tipo de anemia? Que a veces le preguntamos, por ejemplo, a las mujeres jóvenes que vienen por ferropenia o que sospechamos. Muy bien, pero del examen físico, eso está muy bien. ¿Qué valorás? Eso está bien, claro, eso es lo que le preguntamos. ¿Y qué cosa además es orientativa de la ferropenia? Por ejemplo, el examen físico, eso pasa en el... ¿Querés venir acá si no te doy la espalda? Porque me da como cosa. Gracias. Somos poquitos. ¿Qué otra alteración a veces se daba en la ferropenia? ¿Alguno se acuerda? Muy bien, te fijas las uñas, le podés preguntar si le ves las escleróticas, ¿qué más le podés preguntar? Si se le... Pagofagia. ¿Caída del pelo? Pagofagia, dijeron en casa, caída del pelo, muy bien, muy bien. ¿Y de la anemia megaloblástica? ¿Alguien se acuerda de algo? Sí, o sea, si es por déficit veloso puede haber alteraciones neurológicas, o sea, de ataxia. Muy bien. Y inestabilidad de la marcha, o sea, y alteración de la propia posición. Muy bien. Muy bien. Podemos ver la lengua, acuérdense. Y el examen físico, además de todo esto, ¿qué otra cosa podemos revisar? Así, grande. Muy bien, si está pálido, ¿qué más? Fuerza muscular. Muy bien. Y acuérdense siempre revisar si tiene ganglios, cómo está el vaso. Pero está muy bien lo que dijeron. Esto es una cosa muy general.
Siempre vemos en el hemograma, nos fijamos los índices, si tiene reticulocitos o no. ¿Eso qué nos diferenciaría? Si la anemia es como. Perfecto. Muy bien. Y bueno, nada, el estudio es general, ¿sí? El perfil de hierro, según la sospecha, esto es nada, es muy grande. Esto es solo para recordar con cuando hablábamos de micro, normo o macrocitosis y el índice de dispersión. El otro día alguien preguntaba en la clase de carenciales, creo, cómo eran los índices. Acuérdense que en general el paradigma del BCM bajo es la anemia ferropénica, y solo, bueno, y obviamente la talasemia, ¿no? Solamente 1/3 de las anemias por trastornos crónicos tienen BCM bajo. Dentro de las que tienen BCM normal, sí, la anemia de los trastornos crónicos es el paradigma de las anemias que tienen BCM normales, y existen otras causas, como puede ser la anemia por la insuficiencia renal, pacientes que tienen déficit combinados, déficit de fólico y B12 y de hierro, o el sangrado. Y de BCM alto, ¿se acuerdan causas de macrocitosis? Esas sí las vimos un poco más. O en casa. Muy bien, hipotiroidismo, ¿qué más? Alcoholismo. Sí, ¿qué más? Muy bien, déficit de B12 y folato. Y dentro de las enfermedades oncológicas, ¿se acuerdan que hablamos del síndromes mielodisplásicos? Perfecto, excelente. Así que vamos a empezar con los casos, que es un poco más divertido, que esto es como muy teórico. Bueno, el primer caso es una señora de 75 años, ¿sí? Usa gotitas para el glaucoma, es hipertensa y consultó a la guardia por disnea en clase funcional 3 de muy rápida instalación, ¿sí? ¿Qué le preguntan? 75 años, viene por disnea. Muy bien, ¿cuánto hace que empezó? Esperen. En casa pueden aportar. Muy bien. ¿Qué más? Perdón, ¿pueden utilizar el micrófono o repetir lo que digan? ¿Lo escuchan? No. Pero... Vamos de vuelta. Lo único que dije fue hace cuánto empezó con la disnea, si empeora con alguna posición. Síntomas acompañantes, dice Cami, como todos, por ejemplo. Intensidad, clase funcional. Si tiene hinchados los pies. ¿Qué medicación toma? Estoy con todo. Si progresó la disnea, dice acá Santi. Antecedentes también. ¿Hace cuánto le diagnosticaron la hipertensión y si tuvo algún otro tema cardiovascular? Acá dicen sangrados. Facu dio en la tecla. O sea, le pedí un laboratorio completo, o sea, un hemograma, o sea, hematocrito, hemoglobina, índices hematimétricos, LH, plaquetas, o sea, fase aguda, exactamente. Bueno, ionograma, complementaría, y coagulograma si quiero, para ver tipo, si tiene alguna... O sea, sí. Vamos a empezar a ver qué pasó. De Quick o KPTT. Los síntomas empezaron hace una semana, ¿sí? La señora no tuvo sangrados. Sí, lo escucho. Está a 110 por minuto, está pálida y además al examen físico le encontraron ganglios en el cuello, en la axila y en las ingles, ¿sí? O sea que todo esto es como bastante rápido. Y como decía acá Santiago, le pidió un laboratorio y la señora tiene 15 de hematocrito, 5 de hemoglobina, un BCM de 99, 10% de reticulocitos, 5.000 glóbulos blancos, a predominio linfocitario, ¿sí? Tiene 80% de linfocitos, 200.000 plaquetas,
Una LDH que ¿cómo está? LDH aumentada, bilirrubina total a predominio indirecto, y hasta ahora esto es lo que sabemos. ¿Qué otro estudio les gustaría tener de esta? Una CUMS, muy bien, porque ¿cómo es tu nombre? Ana, ¿qué estás pensando? En una anemia hemolítica, muy bien. ¿Y la CUMS para qué te serviría? Ana está diciendo que necesita tener una CUMS para saber si la anemia es por anticuerpos, o sea, es autoinmune. Y resulta que la CUMS le da positiva 4 cruces a IgG, nos informan en hemoterapia, ¿sí? Le podemos pedir además una aptoglobina que dio ausente, y en el frotis esta señora tenía microesferocitos, ¿sí? No tenía esquistocitos y veían policromatofilia. ¿Qué interpretan de lo que tienen hasta ahora? ¿Qué es lo que sindromáticamente desde lo hematológico podrían decir que tiene? Podría tratarse una anemia hemolítica autoinmune. Sí. Por los parámetros que tiene aumento de la LDH, aumento de la bilirrubina y aumento y ¿te escuchó, no? Lo que dijo, ¿no? Ah, por ahí. No. Ah, ¿para qué? No, todos los parámetros de anemia hemolítica. LDH aumentado, bilirrubina indirecta aumentada, reticulocitos aumentados, aptoglobina ausente y el CUMS directo positivo. El hallazgo de la CUMS directa positiva le pone el sello de que la anemia hemolítica es autoinmune, ¿está bien? ¿Y qué es la policromatofilia que se ve en el frotis? ¿Qué refleja eso? Digamos, no es ahí no me sale, la regeneración, digamos, en la médula. Los reticulocitos, ¿eh? Perfecto, muy bien. Son los reti. Si vos le hicieras una tinción para ver reticulocitos, son estas células. Esos son restos de ARN, son reticulocitos. Creo que hoy lo vieron con Vero, alguien de los que estaban en... ¿Cuál creen que es el diagnóstico más probable? Es una anemia hemolítica autoinmune. Perfecto. ¿Qué tratamiento le pondrían a esta paciente? Corticoides. ¿Qué corticoide eligen? Muy bien. ¿En qué dosis? Pregunta. Sí. En este caso, ¿no es importante determinar si es por anticuerpos calientes o fríos? Y es calientes porque es IgG. Ya sabes eso. Ah, ok. ¿Ok? Sí, pero cuando el isotipo es IgG, ya sabes que son anticuerpos calientes. Sí. Los chicos estaban diciendo de empezar a tratarlo con meprednisona. ¿A qué dosis? ¿Alguien se acuerda? 1 miligramo kilo. ¿Y qué más le agregarían? Fólico. ¿En qué dosis? ¿Baja o alta? En altas dosis. Muy bien, 10 miligramos día. Protección gástrica. ¿Transfundirían a esta señora? Tenía 5 de hemoglobina. Sí, se la puede transfundir. ¿Y alguien sabe cómo puede indicar la transfusión? ¿No se escuchó? Que sí, porque está sintomática también. Sí, está bien, tiene un valor bastante crítico, ¿no? Uno podría transfundirla y hay que pedirle hemoterapia la sangre más compatible y que sea muy, muy, muy lento, ¿sí? Gota a gota. No sé si se acuerdan del laboratorio, pero ¿consideran que es necesario hacerle algún otro estudio a la señora? Sí. Además de agregarle el fólico cuando arrancás el tratamiento, ¿no se le agrega en este caso calcio y vitamina D? Así pensando por ahí es un... ¿Cómo? ¿Sí? Ah, ok. No, porque por ahí... ¿Cómo es tu nombre? Sebastián pregunta si hay que poner prevención de enfermedad ósea, y sí, está muy bien, y además le podés sumar Bactrim para prevenirle las infecciones por el tratamiento esteroideo. En general, para tratamientos cortos no lo usamos tanto, pero es una buena recomendación la que diste. Perdón, ¿cuál es la dosis de ácido fólico? 10 miligramos día. Y además de los estudios que habría que hacerle, hay que ver si es primaria o secundaria la... Muy bien, entonces los chicos en casa preguntan algo así como si la enfermedad es primaria o secundaria. ¿Qué tenía esta señora el examen físico y en el laboratorio? Fíjense este laboratorio. Las Tiene adenopatías. linfocitos altos, ¿no? Y tenía ganglios. Entonces, ¿qué puede llegar a tener? Que las que estuvieron el otro día en el servicio lo charlamos. Deben estar en casa impunes.
¿Quién está ahí? Mica, Sofi, ¿quién más estaba? No me acuerdo, me falta un nombre. ¿Qué? Lo que les pregunté a los que están en casa, les voy a preguntar cómo siguen los estudios de este paciente que tuvo una anemia hemolítica, que tiene ganglios y linfocitosis. ¿Qué puede ser? Y alguien en casa dijo si era primaria o secundaria. ¿Secundaria qué? ¿Una linfadenopatía? ¿Tipo una linfoproliferativa? Muy bien, ¿y a cuál? ¿Cuál es el síndrome linfoproliferativo más frecuente? ¿Por edad? ¿Por todo? ¿Qué podría llegar a tener esta paciente? No, el folicular no. ¿Una LLC, muy bien. Esta paciente podría tener como manifestación, como debut de su enfermedad oncohematológica, un fenómeno inmune, ¿sí? Y podría llegar a ser un LLC. ¿Se te ocurre qué estudio le podrías pedir para confirmar eso, dado que tiene linfocitosis en sangre periférica? Acá Santiago dice sí, que podría estudiar a esta señora con una biopsia de médula ósea. Muy bien. Los chicos dicen que podría ser una citometría de flujo de sangre periférica y esa podría ser la llave diagnóstica para saber qué es lo que tiene. Perfecto. Muy bien. Entonces, con esto lo que repasamos fue parámetros de hemólisis, tratamiento de anemia hemolítica autoinmune y recordamos que una de las manifestaciones del LLC es los fenómenos inmunológicos. ¿Se acuerdan de otro que pueda tener? Las que están en casa, que lo charlamos. ¿Algún cáncer? ¿Qué cosa? Cáncer. Sí, pero no es un fenómeno inmune. ¿Qué otra citopenia? Tienen suerte de estar en casa, porque les revolearía algo. ¿Qué? Bueno, la plaquetopenia puede ser inmune. Acuérdense que a veces debutan con PTI. Bueno, vamos con otro. Este es un señor de 65 años que tiene antecedentes de hiperplasia prostática benigna. Tuvo un cáncer de testículo a los 45 años, o sea, hace 20 años, y en ese momento hizo 6 ciclos de quimioterapia con cisplatino etopósido, ¿sí? Está en remisión de su enfermedad oncológica y en los controles clínicos le encontraron anemia. Este señor tiene 30 de hematocrito, 10 de hemoglobina, 100 de BCM, glóbulos blancos y plaquetas normales. Y al examen físico no tiene nada muy relevante. ¿Qué otro estudio le pedirían? Y querrían ver algún otro estudio por imágenes. ¿Qué les gustaría hacer? Viene al consultorio, 30 de hematocrito, el señor está bien, pero su clínico le encontró anemia y lo manda a estudiar. Tiene anemia con BCM alto, ¿no? ¿Cómo empezamos? Parámetros inflamatorios, PCR y BCG. En una recidiva, por ejemplo, de cáncer o una inflamación crónica. Sebastián está diciendo que podemos pedir parámetros de inflamación para correlacionar eso con el antecedente de la enfermedad oncológica. Está bien, es una buena consideración. Y por la edad y por ser hombre, habría que interrogar sobre sangrado gastrointestinal y si se hizo una colonoscopía o algo por el estilo. Muy bien eso. Ah. Dice Cami que con ese BCM, poco probable. Muy bien. Que no iría por ahí en principio. Bien. Pero sí hábitos alimenticios. Muy bien. Hábitos alimenticios. Le puedes preguntar sobre el consumo de alcohol. Y si come frutas, verduras, legumbres. ¿Alguna cirugía? Si tuvo cirugías recientes o algo así. No entendimos la pregunta de la cirugía. Tal vez si le sacaron alguna parte gastrointestinal en una cirugía. Bueno, por ese lado. Bueno, está bien. Si tuvo antecedente de alguna cirugía, una bariátrica o una gastrectomía, algo de eso. Claro, alguna de esas. Perfecto. Bueno, está bien. Sí, puede ser. Sí. Sí. Las chicas hablaban de cómo era la dieta de este paciente, medio orientándose al déficit de B12 y fólico. Bueno, este señor le pedimos parte de las cosas que ustedes dijeron, que estuvieron muy bien, y tiene un proteinograma normal, tiene un dosaje B12 y folato normal, ¿sí?
La función renal es normal, la LDH está apenas alta, apenitas, los reticulocitos son bajos, la eritrosedimentación es baja y tiene un frotis con anisocitosis, tendencia a la macrocitosis y un poco de punteado basófilo, ¿sí? Hay algo que no está acá, pero bueno, la TSH es normal, acuérdense siempre, macrocitosis, hipotiroidismo. ¿Cómo continuarían los estudios? O sea, pareciera que el laboratorio carencial no es. Bueno, podría ser. Igual el oncólogo ya te dice que del cáncer está 10 puntos. Estaban normales, 5.000 blancos creo que tenía. Sí, no es enolista. No es enolista el pobre hombre. Podemos empezar a pensar que este señor que recibió mucha quimioterapia tenga algo de displasia. Entonces, vamos a continuar con los estudios de médula. ¿Y a dónde vamos a mandar la muestra? Al patólogo. ¿A dónde más? Muy bien. A una citometría de flujo. ¿Y a dónde más? Y un citogenético. FISH no mandamos para mielodisplasia. Pero está muy bien lo que dijeron. Hacemos el aspirado, extendemos los vidrios, los vemos nosotros y mandamos a citometría, citogenético y anatomía patológica. Y resulta que en la médula el señor tiene estos puentes que unen estos dos precursores eritroides, que es un signo fuerte de displasia eritroide. Tiene una citometría de flujo que no tuvo aumento de blastos y tiene un citogenético normal. Entonces, ¿qué tiene este señor? Globalmente. Está muy bien. Tiene un síndrome mielodisplásico que es de bajo riesgo, que en general es lo que se llama anemia refractaria. ¿Sí? Esto es también a modo de repaso, no hace falta que lo sepan. Seguramente que sí, sí. IPSS es el score que valora el riesgo de progresión en mielodisplasia y le dio bajo riesgo. Tiene que ver con una combinación de el citogenético, los blastos y el número de citopenias. No importa, eso ustedes no lo tienen que recordar, pero sepan que el señor tiene un buen pronóstico y que ese score le confiere una sobrevida prolongada. Como tiene anemia y está un poco sintomático, empezó tratamiento con eritropoyetina y le fue muy bien. ¿Sí? Fíjense que casi al mes y medio ya tenía una hemoglobina bastante aceptable para su edad. ¿Sí? Sí, espera. ¿Una sobrevida de 5 años es alta? Ok. ¿Qué edad tenés, señor? 65 años. Puede vivir un poco más igual, pero sí. Cuando se arranca el tratamiento con eritropoyetina, ¿también se agrega fólico? Ok. El riesgo de la mielodisplasia se estratifica con este score que se llama IPSS o IPSS revisado, que agrega más variables todavía, pero globalmente tiene que ver con tener citogenéticos de bueno, regular o mal pronóstico, el número de citopenias y el porcentaje de blastos. Eso valora. Vamos con otro caso. ¿Está bien? Esto entonces, grande, pacientes que vienen por anemia macrocítica, que no les detectamos deficiencia B12 ni folatos, que tiene una TSH normal, que descartamos el enolismo, todo lo que ustedes fueron mencionando, que no tenía parámetros de inflamación y que tenía este antecedente fuerte de haber recibido quimioterapia por una enfermedad oncológica, considerar siempre que podría llegar a ser una mielodisplasia. Este es otro caso. Es un señor que está internado en clínica, ¿sí? Tiene hemocultivos 2 de 2 para cocos positivos, un soplo sistólico nuevo y le hacen un ecocardiograma y tiene una vegetación. ¿Qué es lo que tiene este señor? Tiene una endocarditis infecciosa. Muy bien. Y resulta que cuando le hacen el laboratorio tiene 28 de hematocrito, con un BCM normal, 15.000 blancos, que la mayoría son neutrófilos, plaquetas altas, ¿sí? Tiene una eritrosedimentación de 80. Fíjense el perfil, tiene una ferremia de 50, que está bien. La transferrina, ¿cómo le da? 150. Medio bajona, ¿sí? La saturación está también ahí, justo en el límite. Y la ferritina, ¿cómo le da? Muy alta, muy bien. El proteinograma no tiene nada y nos piden la consulta de hematología, le vemos un frotis, tiene anisocitosis, confirmamos que los leucocitosis es toda neutrofílica y vemos los acúmulos de las plaquetas. ¿Qué interpretan que tiene este paciente? Aún sin que hayamos hablado formalmente del tema. Anemia de los procesos crónicos.
¿Les parece Una que- trombocitosis. Muy bien, y la trombocitosis también. ¿Y por qué tiene trombocitosis? Y porque reactiva la endocarditis. Muy O bien, porque es infección. otro parámetro, muy bien, es como otro reactante, ¿sí? ¿La anemia de los trastornos crónicos es frecuente en quién? ¿En los internados o en los ambulatorios? Bueno, es cierto que algunos pacientes ambulatorios lo pueden tener, pero piensen que muchos pacientes internados tienen anemia de los trastornos crónicos, porque están internados por alguna causa infecciosa, algunos tienen enfermedades oncológicas, autoinmunes. Es cierto que muchos pacientes también ambulatorios lo pueden tener, pero es muchísimo más frecuente en los pacientes que están internados. Y esto no es una enfermedad en sí misma, sino que siempre está relacionado a otra causa, ¿sí? Entonces, como está acá, causas inflamatorias, infecciosas, tuberculosis, endocarditis, abscesos, postquirúrgicos, digamos, hay un montón de causas, ¿sí? La anemia generalmente es leve, de leve a moderada, el hematocrito promedio suele ser cercano a 30, o sea que no son pacientes que se van a anemizar mucho, salvo un raro porcentaje que sí puede llegar a tener requerimiento transfusional, pero no es lo más frecuente. Característicamente esta anemia es normocítica, normocrómica y como les contaba a los chicos el otro día, 1/3 suele ser microcítica. O sea que es el paradigma de la anemia normocítica. ¿Por qué se da todo esto? Bueno, básicamente porque hay una activación del sistema inmune y esto genera trastornos en el metabolismo del hierro. Como ven acá, todas las distintas citoquinas proinflamatorias que se liberan en estas distintas condiciones clínicas frenan a la eritropoyesis, ¿sí? ¿Sí? Se disminuye la síntesis de eritropoyetina, está inhibida por el factor de necrosis tumoral, los interferones, y a su vez se libera una molécula que se llama hepcidina, que ¿alguien sabe lo que hace? Sí, lo que hace la hepcidina anida la ferroportina, entonces no permite que el hierro salga del macrófago, o sea, de la célula, entonces se acumula dentro del sistema articuloendotelial, entonces no puede ser utilizado para las eritropoyesis. Bien. Entonces, hay hierro en el cuerpo, pero no está disponible para la eritropoyesis. ¿Se entendió? ¿Sí? Está perfecto lo que dijeron. A ver, tiene varios nombres. Uno es anemia de la inflamación, anemia de los trastornos crónicos. Tiene que ver con eso. Sí. Bueno, callen un momento acá. Y el perfil es este, la ferremia y la transferrina, ¿sí? Entre bajas, ¿sí? La saturación siempre ahí, entre normal a baja, y característicamente, por lo que explicó Santiago, porque hay hierro y está bloqueado en los depósitos y no se puede utilizar, la ferritina da alta, ¿sí? Y esto es muy importante para diferenciarlo, este perfil, sobre todo, ¿de qué otra anemia? De la anemia ferropénica. Muy bien. El diagnóstico tiene que ver básicamente con la interpretación clínica, ¿sí? Y el descarte, porque básicamente es excluir la ferropenia, ¿sí? E interpretar qué es lo que le sucede clínicamente a ese paciente. ¿Cuál creen que es el tratamiento? Muy bien, el tratamiento es el de la causa de base. Existen algunas situaciones como pacientes oncológicos que tienen anemia y que en algunos casos se los puede suplementar con eritropoyetina a altas dosis, pero globalmente el tratamiento es el de la endocarditis en este caso. Está muy bien. Bueno, vamos con otro caso. Esta es una mujer de 45 años que fue a la guardia por petequias y fiebres de hace 48 horas. Le duele la cabeza, ¿sí? Y esta chica tiene un regular estado general, está toda petequiada, tiene hematomas y le constatamos la fiebre. Y cuando vemos el laboratorio tiene 16 de hematocrito, 5,6 de hemoglobina, 7.000 glóbulos blancos y 15.000 plaquetas. La LDH está muy aumentada, casi 1.000 de LDH, con bilirrubina total de 3 a predominio indirecto. La función renal y el hepatograma está bien. ¿Qué otros datos del laboratorio le pedirían y qué más les gustaría saber? BCM tirando abajito, 80 más o menos. Muy bien, porque ¿qué estás pensando? Los chicos preguntan acá si en el frotis tiene quistocitos. Perfecto. ¿Y qué tiene? Muy bien.
Fíjense que este frotis no se le ve una sola plaqueta ahí arriba y tiene estos glóbulos rojos todos fragmentados que son esquistocitos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Púrpura, trombocitopénica, trombótica. Perfecto. ¿Qué se acuerdan de esa entidad? Es un cuadro muy grave, ¿sí? Es una microangiopatía trombótica que, ¿te acordás cuál es la fisiopatología? Muy bien, hay déficit de Adams 13, que es una enzima que acuérdense que cliva los factores de alto peso molecular del von Willebrand y al no estar presente, ¿qué pasa? Va a estar disminuida. Se forman agregados de alto peso molecular von Willebrand que hace que se active de forma prematura la coagulación y se consuman plaquetas. Y se forman coágulos. Y se rompen. Esto lo vamos a complementar, tiene parámetros de hemólisis, ¿sí? La CUMS directa es negativa, entonces eso, al margen de que ya sabemos que es una PTT, excluye ¿qué cosa? Que la CUMS sea negativa. Que excluye. Que tenga un componente inmune. Perfecto, muy bien. Muy bien. Las serologías virales fueron negativas y la subunidad beta, afortunadamente, también. ¿Cómo tratan a estas pacientes? Muchas son mujeres. ¿Alguien se acuerda? Sí, seguramente uno puede tomar una muestra, eso solamente acá se estudia en la Academia Nacional de Medicina y se hace un estudio de, digamos, de la funcionalidad de la AMS-13 y constatas o verificas que sí está disminuida. Pero el monoclonal no es la primera opción. No. No es hemodiálisis, pero es como algo parecido. Es la plasmaféresis. Muy bien. ¿Alguien sabe bien cómo es eso? ¿No? Bueno, es colocar un catéter central, ¿sí? Y someter a estos pacientes a ciclos de aféresis, que lo que hace es recambiar el plasma. ¿Y qué se repone cuando la máquina te saca y qué te repone? No, factores de coagulación no. Parecido. No, plaquetas no. ¿Qué te pasan? ¿Alguien sabe? Plasma. Te pasan plasma. Con el plasma de otras personas, obviamente, repones la ADAMS-13 que no tenés. Y además, a estos pacientes hay que inmunosuprimirlos porque el mecanismo es inmunológico. Entonces reciben plasmaféresis, meprednisona 1 miligramo kilo y ácido fólico en altas dosis de vuelta. ¿Sí? Bueno, esto ya lo pusieron. Creo que es el último, no desesperen. Esta es una mujer de 60 años que es derivada de hematología por anemia y tiene 29 de hematocrito, 9,8 de hemoglobina, 75 de BCM, 7.300 blancos con una fórmula normal y 460.000 plaquetas. Este es muy fácil. ¿Qué le preguntan? ¿Y qué otro estudio le piden? Es una señora de 60 años con anemia, ¿qué? ¿Cómo la categorizarían? Con anemia microcítica. Muy bien. ¿Qué tenemos que preguntarle? Es probable que sí, ¿no? Que esté sintomática, sí, que esté un poco más cansada. ¿Qué más le podés preguntar? Muy bien. ¿Y qué tipo de sangrado le preguntamos? Acá los chicos dicen que interrogan sangrados. Eso está muy bien. Sangrado digestivo, muy ginecológico, muy bien, porque puede tener una metrorragia de la posmenopausia. ¿Qué más? Obviamente que ¿qué le preguntas del sangrado? Cuando preguntamos uno dice, bueno, pregunto sangrado digestivo. ¿Qué le preguntas? Si estuvo escupiendo con sangre. Bueno, está bien, pero cuando preguntamos, eso está bien, ¿no? Y cuando preguntamos sangrado digestivo, ¿qué le preguntamos? ¿Cuál es la pregunta? Muy bien, si vieron sangre en la materia fecal o si la materia fecal es como oscura y tiene un olor particular. Muy bien, esa es la pregunta. La señora esta, miren, no le preguntamos drogas ni le preguntamos la comida. Bueno, no consume aires, come de todo y sí cuenta que notó coloración oscura en la materia fecal, ¿sí? Y tiene un antecedente familiar de un padre que murió por cáncer colorectal a los 75 años y ella nunca se estudió. Entonces, ¿qué hacen con esta señora? ¿Cómo hacemos? ¿La tenemos en el consultorio? Sí, resulta que mi papá se murió de cáncer de colon. Le preguntamos si se hizo un screening para cáncer de colon alguna vez. No tiene hecho, nunca se lo hizo. Bueno, no. le hacemos una sangre oculta en materia fecal o
o una colono. BSC de una, muy bien. Biocronoscopía. Yo como hematóloga, es una... por suerte. Lo mandamos al gastroenterólogo, muy bien. Y como hematólogos o como clínicos, ¿qué pueden hacer mientras tanto? O sea, es orientativo de que el origen de la anemia, ¿cuál es? Ferropénica. Entonces, ¿qué nos falta? Podemos completar el estudio. Le podemos dar hierro, completar con un perfil y darle hierro. Perfecto. Entonces, si lo hacemos prolijo, le podemos completar con un perfil de hierro. ¿Quién va a recordar cómo es el perfil de hierro en la anemia ferropénica? Hay ferremia baja, o sea, saturación de ferrina baja, ferritina sérica baja, Y la transferrina está alta. Capacidad total de fijar hierro alta. Eso. Y en el frotis constatamos que tenía algo de hipocromía, anisopoquilocitosis y que las plaquetas están altas. Y los reticulocitos dan bajos, ¿por qué? Perfecto, acá Ana dice, porque no hay hierro y la anemia es arregenerativa. Entonces, le vamos a reponer el hierro, ¿sí? Y como dijeron los chicos, la mandamos a estudiar con los gastroenterólogos y resulta que la señora tenía una masa ulcerada en el ciego, se pudo operar, tenía un adenocarcinoma de colon, ¿sí? Le completaron la estadificación, no tiene nada, y se operó y se resecó el tumor por la paroscopía. Entonces, se resolvió el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que repasamos un poco hoy? Bueno, algunas de las causas y la fisiopatología de las distintas anemias. Hoy, algunos de los chicos que estaban con la doctora Cortés en el servicio, ella les estaba diciendo que en la gran mayoría de los casos el trastorno no es hematológicamente primario. Fíjense que hoy vimos pacientes que tuvieron cáncer, que tuvieron endocarditis, ¿sí? O sea, hay un montón de causas y generalmente lo hematológico no es la causa principal. Generalmente hay que pensar en otras causas, ¿sí? Recuerden las diferencias de los perfiles de hierro, cómo diferenciamos la ferropenia de la anemia de los procesos crónicos o anemia de la inflamación, y cómo vamos a tratar a estos pacientes, sobre todo en las anemias carenciales. Nadie va a pretender que ustedes sepan qué hacer con una mielodisplasia, con citogenético adverso o favorable, eso no importa, ¿sí? Pero sí tener la alerta de un montón de estas causas, porque, por ejemplo, las pacientes con PTT van a venir a la guardia, no son pacientes que van por consultorio. Lo mismo las anemias hemolíticas. Así que bueno, eso es un poco lo grande. ¿Alguien quiere que charlemos de alguna otra cosa en particular? Ayer nos quedó, perdón, para los que estaban acá y ahora están en casa, charlamos 2 palabras de talasemia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿cuál creen que es el tratamiento habitual de las talasemias? Depende. Que yo creo que no se trata si no hay síntomas y si no, transfusión puede optarse. No sé, más que eso no sé. En general, los talasémicos menores no requieren tratamiento, excepto algunas situaciones clínicas particulares donde está más exigida la eritropoyesis. En el crecimiento, en el embarazo, en la lactancia, o cuando están cursando una internación por alguna otra cuestión clínica, una cirugía, una infección. Y en ese caso solamente lo suplementamos con ácido fólico. Sacando esa situación excepcional, no requieren tratamiento, y viven habitualmente con hemoglobinas cercanas a 11, totalmente asintomáticos. Distinta es la situación de aquellos pacientes que por suerte son los menos, que tienen talasemias moderadas o severas. Generalmente se diagnostican obviamente en la infancia y esos pacientes sí requieren seguimiento transfusional a largo plazo. Solamente tengan ese concepto y sepan que por transfundirse reiteradamente, eso los lleva a qué complicación. ¿Alguien sabe qué pasa con los pacientes politransfundidos desde la infancia? Que reciben ¿Qué te pasa? Bueno, que te sensibilices, sí, pero ponele que no te pase. ¿Qué te dan con cada transfusión? Exactamente. Entonces, que terminen con una hemocromatosis secundaria. Entonces, muchos pacientes necesitan tener quelantes de hierro para no tener toxicidad por eso.
Y bueno, y otra opción de primera es el trasplante para estos pacientes, pero bueno, no importa, eso no es algo que tengan que saber. Esto es el repaso de anemias. ¿Quieren que charlemos de algo más? Tenemos 10 minutos. Hable ahora o calle para siempre. Sí, deferasirox. En realidad la deferoxamina es, viste que se pasaba en bomba y ahora existen quelantes orales, que es deferasirox. Sí. Pero también tienen todas otras cuestiones tóxicas. Sí. ¿Alguien en casa quiere preguntar algo? ¿No? ¿Quedó todo más o menos claro o es como que los estamos enloqueciendo? ¿Sí? Bueno, mañana sí. ¿Cómo es tu nombre? Ah, qué lindo. Están preguntando cómo jerarquizar el estudio de oncohematología. Bueno. Bueno. Los otros doctores no saben, no saben nada, no. Bueno, yo por lo menos en mis clases traté de decirles qué cosas me parecen importantes y qué cosas no. Creo que no tienen que profundizar demasiado en alteraciones moleculares o genéticas. Sí tienen que tener la idea de que usamos esas herramientas para estratificar a los pacientes y poder tratarlos, ¿sí? Pero no es importante que ustedes sepan cómo tratar a cada paciente según una alteración genética determinada. Eso por una parte. Por otro lado, ¿qué cosas no podés dejar de saber? Vamos con eso. Bien. Dentro de los síndromes linfoproliferativos crónicos, LLC lo tienen que saber perfecto. ¿Está bien? LLC. LLC como paradigma de enfermedad oncohematológica muy prevalente, con alteraciones inmunológicas, complicaciones como la transformación en linfoma de alto grado, presentación clínica e indicaciones globales de tratamiento. No con qué, o sea, no con cómo tratarlos, pero sí quién se trata. Porque hay pacientes que se tratan y pacientes que no. O sea, eso hay que saberlo. Y saber que existen otros síndromes linfoproliferativos, como el folicular, el manto, el asociado a mucosas, que son, digamos, menos prevalentes, pero que globalmente el estudio se encara similar. Listo. Eso de linfoproliferativos. Mieloma hay que saberlo. ¿Qué hay que saber de mieloma? ¿Qué es el CRAB? Bueno, ¿cuál es la fisiopatología del mieloma? ¿Cómo? El riñón de mieloma, por eso, ¿qué cosas? CRAB como todo, ¿no? Daño óseo, enfermedad renal, ¿por qué se da? Y que las estrategias de tratamiento, también de vuelta grande, existen pacientes jóvenes candidatos a trasplante y pacientes añosos que no se van a trasplantar. Ese es el concepto de mieloma. Drogas nuevas y combinación de varias, ¿sí? Eso es mieloma. Después, linfomas en general, que hay que saber cómo estadificar un paciente que viene con linfoma, ¿sí? O más que cómo estadificarlo, cómo hacer el estudio, el algoritmo diagnóstico en aquel paciente que viene, por ejemplo, por una masa, ¿sí? Que puede ser laterocervical, que sospechás que puede tener una enfermedad oncohematológica, que muchas veces son pacientes jóvenes, o una masa en mediastino, ¿cómo empezamos a estudiarlos? ¿Sí? Entonces acuérdense que muchas veces esos pacientes se biopsian, se manda citometría de flujo, se manda anatomía patológica, y ¿cómo se los estadifica globalmente? ¿Qué es lo que hacen con un paciente? Te trae la anatomía patológica, hola, tengo un linfoma Hodgkin. Le podés pedir un PET, es un muy buen estudio, o una tomografía si no lo tenés disponible, pero lo ideal es el PET. ¿Y qué otro estudio te falta? No, ya lo biopsiaron. Te viene acá con la patología, linfoma Hodgkin, escleronodular. Ya sabés que es un Hodgkin. El PET, ¿y qué otro estudio? No te escucho. Ya lo tenés. Ya sabés que es un linfoma. Los chicos decían un inmunofenotipo. Ya sabés que es un linfoma. Vos ya sabés que es un linfoma Hodgkin. No te falta nada del título de la enfermedad. ¿Qué es lo que querés saber? Lo estadificás, excelente. ¿Y cómo lo haces? Con la clasificación de Ann Arbor. Excelente. ¿Y cómo es esto? O modificada por Goswald. Muy bien. Está muy bien, necesitas el PET. ¿Y qué otro estudio te falta para la clasificación? ¿Qué define el estadio 4? No. Que está en la médula ósea. Entonces, ¿qué te falta? La biopsia de médula. Perfecto. ¿Y además qué otros estudios le piden a esos pacientes? Un ecocardiograma, ¿por qué, Ana?
porque va a recibir antraciclínicos, perfecto. ¿Qué más? Un hepatograma. Una función renal, un hepatograma, el ecocardio, bueno, ¿qué más? Serologías virales, acuérdense, siempre. Bueno, uno puede dar un consejo en relación a la fertilidad, eso está muy bien. A veces hay pacientes que han hecho crioconservación ovárica o, bueno, para los varones es un poco más fácil. Eso para linfomas, sobre todo Hodgkin y difuso, que son los más prevalentes, sobre todo difuso. ¿Sí? Es similar, la estadificación es similar. Después, último, mielodisplasia, conceptos grandes, ¿sí? Enfermedad prevalente en los adultos mayores y globalmente cómo las estudiamos, ¿sí? Eso. Y de leucemias, solamente tener conceptos grandes en relación a la clínica, ¿sí? Que existen estos marcadores que nos sirven para guiar el tratamiento y que el tratamiento es globalmente distintos esquemas de quimioterapia, que tampoco importa que recuerden ni las drogas, ni las dosis, ni cómo son, ¿sí? Y que, digamos, existe una gran proporción de pacientes jóvenes en los cuales intentábamos el trasplante de médula y otros más añosos que no son candidatos, ¿sí? Creo que con eso abarcamos toda la oncohematología, ¿no? Más o menos. Sí. Los chicos acá preguntan. ¿Está bien más o menos? ¿Ayuda eso un poco? Idealmente sí, no sucede mucho. No, salvo que esté refractario, por ejemplo, no puede indicarle que eso los clínicos generalmente no lo hacen, hierro endovenoso, por ejemplo. Sí, acá los chicos preguntan si la anemia ferropénica es de resorte clínico, sí. Sí. ¿A hemato? La podría resolver un clínico. Las carenciales la podría resolver tranquilamente un clínico y por eso esas ustedes las tienen que saber perfecto. ¿Está bien? Bueno, mañana virtual.